Internacional de Verano, México-Chile, y el día de hoy tenemos una conferencia que nos va a impartir el maestro Enrique Soto Alba. Voy a permitirme presentarlo y le voy a pedir una vez que haga yo la presentación, bueno, evidentemente el maestro hará lo propio y no sé si el maestro Leonel Ramos posteriormente pueda moderar la sesión en términos de poder dar la palabra y poder hacer algunos comentarios que nos permitan justo llevar la sesión. Sí, Bueno, perfecto. el maestro Enrique Soto, él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la licenciatura de urbanismo. Tiene la maestría en urbanismo, también el programa de maestría y doctorado de urbanismo en la UNAM. Es profesor también de la Facultad de Arquitectura. Él es profesor asociado C tiempo completo y él ha tenido una amplia trayectoria profesional justo ejerciendo su profesión de urbanista. Ha participado en varios programas, como es la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial como consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido participante en la actualización de varios programas a nivel municipal. Ha intervenido en otros con otras dependencias, justo en la coordinación y la actualización de programas de zonas metropolitanas, en el caso del Valle de México. Intervino en el Plan Maestro de la Ciudad de las Artes en Querétaro en 2008. Él también intervino en el Plan Maestro del Campus Juriquilla UNAM en 98. Y bueno, como comentaba yo, tiene una amplia trayectoria académica. Ha sido invitado, como lo es ahora en este taller, en varias conferencias a lo largo de varias escuelas, en varias universidades del país, y ha publicado también, tiene una serie de publicaciones que justo tocan el tema de la administración de bienes inmuebles públicos como una herramienta para mejorar la gobernanza, y editado por la UNAM. El desarrollo, estoy mencionando solamente algunas, pero evidentemente es un currículo muy amplio. El desarrollo urbano en la Ciudad de México, en coautoría con Elizabeth Carracheo, en historia de la arquitectura y urbanismo mexicanos, por ejemplo, ¿no? El último evento en donde él pues ha coordinado también una serie de eventos, el último evento donde participa él, o de los últimos, los más recientes, digamos, ¿no? Ese ha sido coordinador del Congreso Nacional del Suelo Urbano por varias etapas. Y bueno, yo creo que esto nos permite justo tener claridad de la fortaleza de esta conferencia. Entonces, le cedería yo la palabra al maestro Enrique Soto, cuyo tema pues, nos hablará justo de estos procesos urbanos en centros históricos. Adelante, maestro. Muy bien, pues pues muchas gracias, arquitecto Guillermo, desde luego a Gustavo y a todos ustedes por que me dan esta oportunidad de poder compartir, desde luego, con todos ustedes, eh, a través, desde luego, de estas plataformas y a la distancia, ¿no? Entonces, sin duda, yo me siento muy honrado de esta invitación y desde luego yo me permitiría poner a su consideración que lo hagamos, digamos, a manera de diálogo, ¿no? ¿Verdad? Que en algún momento, si ustedes consideran abrir el micrófono o si hacen alguna participación en el chat, con toda confianza para que podamos platicar sobre esos temas. Y yo un poco traigo una mirada alrededor de los centros históricos desde la perspectiva, llamémosla así, digamos, en términos desde los procesos de valorización y qué papel juegan en términos, digamos, de las ciudades, estas áreas, llamémosle esas áreas centrales, ¿no? Eh, eh, lo traigo un poco también, desde luego, mucho más dirigido hacia lo que ha sido un poco mi participación en diferentes procesos. En ese sentido, particularmente en el caso mexicano, por favor, sobre todo para nuestros compañeros, compañeras de Chile, si hay algunos términos, desde luego, que no se logran comprender, por favor, en cualquier momento, por favor, pueden hacer alguna participación o pregunta, ¿verdad? Entonces, eh,
uno de los primeros temas que me gustaría reflexionar con ustedes es en estos conceptos que normalmente los hablamos, digamos, cuando hablamos, digamos, de zonas centrales, y que me gustaría hacer algunas reflexiones que son términos diferentes, ¿no? También, desde luego, en esto que si es centro, si cuando hablamos de centralidades, centro histórico, o incluso pongo la palabra zócalo, particularmente en el caso mexicano. Nos referimos, digamos, coloquialmente, ¿verdad? En el caso mexicano, cuando llegamos a una ciudad, a veces ya de manera intuitiva ya le preguntamos dónde está el zócalo, ¿no? Seguro, el zócalo, digamos, como esa zona, refiriéndonos a al centro de la ciudad, ¿no? Quizá cuando vamos de paseo, cuando vamos de trabajo, un lugar que no, a una ciudad que no conocemos. Y son términos que a lo mejor los usamos de manera, digamos, a veces de manera un poco, digamos, de manera indistinta, pero son cosas diferentes, ¿no? Sin duda. Me gustaría empezar por el tema, nada más rápido, una acotación, desde luego, para nuestros amigos, digamos, de Chile. El zócalo forma parte ya de nuestro lenguaje. El zócalo, como seguramente muchos de los arquitectos saben, es este basamento, esta base, digamos, de un monumento, de un elemento, un hito, que en el caso mexicano se quiso construir en 1840, teniendo como presidente a López Santana. Quiso ser un monumento en el centro, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, para conmemorar la independencia de México. No se logró finalmente. Poco tiempo después vino la llamada invasión americana. Fue un proceso, desde luego, de años muy fuertes, digamos, de guerra, con Francia también. No se logró construir finalmente el monumento, pero quedó al final lo que es el zócalo. Esta base no se logró construir, ahí se quedó. Y poco a poco se fue quedando digamos, en el lenguaje mexicano como el zócalo, refiriéndonos a la zona central de la ciudad, y ya no solamente de la Ciudad de México, sino de cualquier ciudad en el país, ¿no? Vamos a Mérida, vamos al norte, y luego, pero ¿dónde está el zócalo? Entonces, ahí hay un término que desde luego se maneja de manera indistinta, aparentemente ahora de manera indistinta. Centro, desde luego, nos referimos al centro de los espacios, ¿no? Centro de, digamos, las figuras no tienen varios centros, ¿verdad? Tienen un solo centro, normalmente, ¿no? En ese sentido nos referimos al centro como esa zona central, digamos, ese origen de esa población. No necesariamente con un valor histórico, donde nos podemos referir entonces sí a un centro histórico, que tiene una consideración jurídica, digamos, cuando menos en el término en México, tiene una condición, digamos, jurídica, legal, de delimitar ese centro histórico, ¿no? Y centralidad es un término que desde luego se usa mucho en la literatura latinoamericana. Aquí, desde luego, seguramente algunos de ustedes conocen, desde luego, a Francisco, se me fue ahorita su nombre, un sociólogo, doctor en urbanismo chileno, que habla mucho sobre las centralidades en las ciudades particularmente latinoamericanas. Sabatini. Exactamente. Franco, muchas gracias, Leonel. Francisco Sabatini, ¿no? Un buen amigo, además, muy cercano a México y a la universidad, a la UNAM. Habla mucho de cómo las ciudades al interior se van conformando estas centralidades, ¿no? No necesariamente referidas, con las zonas históricas, ¿no? Entonces es muy importante, desde luego, hacer esta acotación para saber qué entendemos por estas consideraciones, por estos conceptos. Yo, de manera un poco indistinta, bueno, no indistinta, un poco a lo largo de la presentación, me voy a referir sobre todo a hacer esta distinción entre centros históricos y centralidades también, ¿no? Es decir, no todas las ciudades tienen un centro. Si estoy en el caso mexicano, todas las ciudades tienen de alguna forma un zócalo, tienen ese elemento central, digamos, ¿no?
Seguramente no todas las ciudades tienen un centro histórico, insisto, es una connotación, digamos, jurídica, legal, que ahorita la voy a explicar, y seguramente muchas de las ciudades tienen varias centralidades, ¿no? O sea, centralidades nos referimos a estas zonas de las ciudades que concentran, digamos, que concentran estas centros, esos nuevos centros de servicios, digamos, de vivienda. En el caso de la Ciudad de México podríamos pensar por ejemplo, una nueva centralidad, ¿no? Podríamos pensar en zonas como Santa Fe, donde se concentran los corporativos, oficinas, comercios, algo de vivienda, ¿verdad? En el caso chileno, en el caso de Santiago, no tengo la fortuna de conocer Santiago, pero me imagino por las pláticas que a veces he escuchado de Sabatini, un poco el nororiente de Santiago, por ejemplo, ¿no? Esas zonas hacia esta parte de la ciudad, esas nuevas centralidades, que cobran importancia, ¿no? Y en el caso de las ciudades, incluso donde a lo mejor no hay historia, a veces esas centralidades se vuelven como en esos sitios históricos también, ¿no? Entonces, hay una condición, digamos, histórica ahí, social, cultural, que permea en los habitantes, ¿verdad? En el caso mexicano, tenemos nuestra Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos. En gran parte de ahí se deriva mucho de cómo entender estas zonas históricas. En muchos se explican, en gran medida, por la conformación o lo que algunos historiadores coinciden en cómo se clasifica la historia, digamos, en el caso mexicano, ¿no? Tenemos, por un lado, la época o el periodo prehispánico, que a su vez muchos historiadores coinciden en que tenemos una etapa preclásica, ¿no? Se comienzan esas sociedades, digamos, o se comienzan esos asentamientos en el territorio nacional, el momento clásico que va más o menos de los cientos antes de nuestra era, al año 900, que coincide en gran parte con ese esplendor y caída de la sociedad teotihuacana, esta zona ecológica muy reconocida al nororiente de la Ciudad de México, y el posclásico, ¿no? Que coincide sobre todo con la cultura mexica, la ciudad de Tenochtitlan, y su caída, desde luego, en el año de 1521. La época prehispánica, una vez que se van construyendo, digamos, estas nuevas sociedades, ¿verdad? Ya con esta fusión, digamos, con la cultura española, y llamémosle así, el México independiente, ¿no? A partir de 1821 a nuestra era. En gran parte vamos a entender cómo se organiza y cómo se clasifican estos sitios y monumentos arqueológicos, históricos, artísticos en nuestro país. Tomando como base estas etapas históricas del país, nuestra ley identifica a todos aquellos elementos, las pirámides, monumentos arqueológicos, particularmente de la época prehispánica, y los cataloga y los identifica como esos monumentos arqueológicos. Así se establece en la ley, en este caso mexicana. Después, los monumentos históricos, todos aquellos que tuvieron su origen durante la época hispánica hasta parte, desde luego, del México independiente, hasta 1900. Este dato de 1900 no está en esta ley, pero es un criterio establecido particularmente, ahorita vamos a hablar de las dependencias que trabajan ese tema, por el INAH y por el INVAL. Ahorita me voy a referir a ellos. Y finalmente, los monumentos artísticos se reconoce como aquellos monumentos construidos a partir de 1900, que tienen un valor, desde luego, histórico, asociado a un evento o a una serie de eventos importantes en la historia de nuestro país. No voy a participar. Creo que por ahí hay un poco de ruido. Gracias. Sí, ya, gracias. Muchas gracias. Y pongo en la parte de abajo su catalogación a partir de diferentes, cuando se identifican, digamos, conjuntos de estos elementos para conformar las zonas. Entonces tenemos, la misma ley lo señala,
zonas de monumentos arqueológicos, zonas de monumentos históricos y zonas de monumentos artísticos. Lo pongo en la parte de abajo porque es un tema relativamente nuevo, no nace con esta ley de 1972. Desde luego ha venido evolucionando estos conceptos para ya no solamente conservar, digamos, los elementos arquitectónicos y artísticos o relacionados con alguna escultura, no solamente esos elementos aislados, sino también se reconocen ahora ese contexto, ¿no? Son conceptos, desde luego, que han venido evolucionando y que van transformando, desde luego, nuestras leyes. Así es como aparece, digamos, en nuestro contexto, en el contexto mexicano. A diferencia de otros países donde se ponen los bienes, a veces se les coloca como, por ejemplo, Estados Unidos, el elemento de monumentos nacionales, ¿no? Esa figura no la tenemos en México, no se distingue, digamos, este tipo, digamos, de ese concepto como tal, sino más bien la ley se refiere básicamente a estos tres elementos. Y aquí es muy importante señalar, es un tema sobre todo de orden, cuando hablamos de orden federal, ¿no? Este esquema más o menos se repite en cada una de las llamadas entidades federativas o estados, en el caso mexicano, como una república federal conformada por entidades federativas, a diferencia de otros países, sobre todo en el cine latinoamericano, caso colombiano, por ejemplo, cuando hablamos del gobierno nacional y sus departamentos, en el caso mexicano, tiene algunas connotaciones un poquito diferentes, ¿no? Esto quiere decir que cada entidad federativa tiene su soberanía, tiene sus poderes ejecutivos, legislativos, que van normando en diferentes materias en cada uno de los estados, ¿no? Y desde el orden federal, estos son los dos organismos que son, digamos, los que regulan este tipo, digamos, de actividad, ¿no? Por su lado, el INAH, referido sobre todo a monumentos arqueológicos y monumentos históricos hasta 1900, y el INVAL, el Instituto de, aquí lo tienen, mi pantalla, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL. Y aquí hay una cosa muy importante. Del lado de los monumentos arqueológicos, en nuestra Constitución mexicana, artículo 27, se establece que todos los monumentos arqueológicos son de propiedad pública. Se convierten en bienes nacionales. Todos. Y aquí me gustaría hacer una distinción entre lo que son, digamos, lo que es los elementos arqueológicos, los monumentos, o sea, los cataloga a veces como bienes muebles, a veces a las pirámides. Es un tema muy interesante porque lo despega de lo que es la propiedad o de lo que es el suelo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso, no hace muchos años, de la familia Barbachano en Mérida, en Yucatán, en Chichén Itzá, en una discusión que se dio hace algunos años cuando se identificó o resultó que la zona arqueológica de Chichén Itzá, esta zona quizá de las más importantes del país, tenía dueño. Y en el fondo, lo que tenía dueño era el suelo, no las pirámides. La familia Barbachano nunca dijo que las pirámides eran de ellos, pero sí el suelo era de ellos. Entonces es muy importante hacer esta distinción. Y en el caso de los monumentos históricos y artísticos, tenemos propiedad pública y propiedad privada. Cualquiera, digamos, pues particularmente ciudadanos mexicanos, así lo establece la Constitución, podemos ser dueños de un inmueble catalogado por el INAH como monumento histórico o artístico. Nosotros podemos ser dueños, podemos comprar una casa en una zona de monumentos históricos, ¿no? No se convierte en una propiedad pública necesariamente. Hay que
tener clara también esta distinción, digamos, ¿no? De cómo se clasifica. El INAH y el INVAL, tienen facultades para establecer polígonos de protección patrimonial, independientemente del tipo de propiedad, ¿verdad? Y desde luego el gobierno es dueño también de inmuebles que son, que tienen un valor histórico también importante, que se pueden convertir en inmuebles públicos. Ahorita voy a, un poco para que vayamos viendo ese tipo de consideraciones, ¿no? ¿Cómo se resolvió el caso de Chichén Itzá? Pues el gobierno federal, al considerar que no podía despegar las pirámides del contexto, del suelo, porque también es una cosa muy importante el contexto, compró. No sé si expropió, al final no usó el instrumento de expropiación, fue una compra. Fue una compra de esos terrenos de propiedad privada, ¿no? Al final. Aquí nada más voy a hacer una extensión rápida. Nuestra Ley General de Bienes Nacionales identifica, por un lado, los inmuebles, bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos, déjenme ponerlo así, que tenemos la posibilidad de, digamos, hasta cierto punto de moverlos, ¿no? Por ejemplo, pinturas, monumentos históricos, quizá, por ejemplo, esculturas. Principalmente hemos movido esculturas, ¿no? Podemos moverlas. Pirámides las podemos mover también de alguna manera, podemos quitarlas y reconstruirlas. No digo que se debería de hacer. Desde luego aquí hay una discusión donde desde luego los arqueólogos, y con toda razón, dicen que no debería de suceder, pero se ha hecho. En nuestra Ley General de Bienes Nacionales se consideran esos elementos como bienes muebles. Y por el lado de los bienes inmuebles, básicamente se cataloga en propiedad federal, estatal y municipal, que corresponden a los órdenes de gobierno. Aquí nada más voy a hacer una anotación muy rápida. Es que cuando hablamos de propiedad nacional, en el caso, digamos, de la propiedad, federal, se divide en estos sectores, en entidades paraestatales, los que corresponden al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo es el más importante en tamaño, digamos, en términos, ¿no? Quizá un poco recordando, sobre todo para las y los estudiantes, nuestras clases de repente de secundaria, ¿verdad? Y de primaria, no olvidemos que estamos constituidos en poderes. A veces creemos que el presidente es el máximo jefe, digamos, ¿no? Y seguramente esto que creemos permea en varios ámbitos, pero ante la ley, digamos, es uno de los que ostenta uno de los tres grandes poderes en el caso mexicano. El Ejecutivo, el presidente, el Poder Judicial, particularmente en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Poder Legislativo, que descansa en los representantes de las cámaras de diputados y de senadores. Cada uno tiene sus inmuebles y tiene su independencia. Pero aquí me gustaría notar, en el caso del Poder Ejecutivo, muchos de los inmuebles donde el gobierno es dueño de inmuebles históricos, recaen en la Secretaría de Cultura, como ya veíamos en el INAH y el INVAL. Pero hay otros edificios también, es una historia de esas muy interesantes del país, el caso de los edificios religiosos. En 1861, la famosa ley Lerdo, donde Juárez, Benito Juárez, el emérito de las Américas, nacionaliza todos los bienes de la iglesia. Recordemos que en esos años la iglesia era dueña de gran parte del suelo y de los inmuebles en el país. Era una gran terrateniente. Y a partir de las ideas de la Ilustración y esos liberales, ¿no? Como se les conoce en el caso, digamos, de ese periodo, Juárez nacionaliza esos inmuebles. Desde luego, no con la gracia, desde luego, de los poderes eclesiásticos de la iglesia. La iglesia logra recuperar algunos de esos inmuebles, pero no todos. México se queda con el gobierno federal,
se queda con aproximadamente 67,000 iglesias en todo el país. Algunas de esas, muy poquitas, se las queda como museos, como oficinas, pero la gran mayoría se las regresa para su uso al poder eclesiástico, pero no a manera de propiedad, sino como un préstamo. Ese acto en el que el gobierno federal se las da a las iglesias se llama, es un documento que se llama certificado de uso religioso, certificado para usos religiosos. Es un documento donde el gobierno federal le otorga el uso, llamémosle así, el uso y el disfrute de esos inmuebles, pero no la propiedad. Eso es muy importante. En México, gran parte de las iglesias, aunque las usan la iglesia, el dueño es el gobierno federal. Por eso es que si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad, o son cosas que a veces no queremos, pero para, pues, ni modo, así, si alguien ha comprado un nicho en una iglesia del país, no se lo paga a la iglesia, se lo paga al gobierno federal, ¿no? Particularmente, en este caso, corresponde al llamado INDAVI, Instituto de Administración de Valores de Bienes Nacionales. Y ese esquema se repite muy similar cuando los gobiernos federales son dueños de esos inmuebles y de la propiedad municipal. Si me hago allí un poquito de bolas, por favor, en todo momento, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Entonces, esto lo comento como preámbulo porque un poco para ir entendiendo la enorme complejidad que tiene la administración de zonas históricas, donde intervienen una enorme gama o amplitud de autoridades, ¿no? Vamos a suponer, imaginemos que esta es desde luego de manera muy, muy conceptual, una ciudad, y aquí tenemos un centro histórico marcado como un polígono de protección histórica, para poder conservar. ¿Quién administra los usos de suelo urbanos en el caso mexicano? De acuerdo al artículo 115 constitucional, es el gobierno local, es el gobierno municipal. Es el que está facultado para emitir licencias y permisos de usos de suelo. ¿Quién puede emitir declaratorias de zonas de monumentos o de valor patrimonial? Si hablamos de zonas de monumentos, solamente es la Federación a través del INAH y el INVAL también. Depende del tipo, digamos, de declaratoria que se vaya a hacer. Pero es básicamente la Federación. Es un nivel de protección a conservar, por eso señalaba al principio de la plática, es muy importante identificar esa condición, llamémosla así, de centros históricos como una connotación, no sé si jurídica sea la palabra correcta, pero sí como hay una connotación, digamos, legal detrás de esto, ¿no? Pero también los estados y los municipios tienen facultades también para poder generar polígonos de protección, digamos, para zonas de valor patrimonial. No solamente de un centro histórico, incluso podría suceder por ejemplo, de conservación ecológica, por ejemplo, ¿no? Quizá para un ecosistema que hay un humedal que seguramente debería de conservarse también. Tienen también facultad. Esto a veces no lo saben también las autoridades locales. A veces hay zonas, por ejemplo, podemos tener ciudades donde el centro histórico tiene un nivel de protección federal, puede tenerlo también a nivel estatal y a nivel municipal. A veces solamente es federal y estatal, o a veces puede ser también solamente municipal, ¿eh? También el municipio puede también conformar. La ley de zonas y monumentos señala que los niveles de protección de inmuebles y de zonas históricas pueden suceder por oficio, es decir, por declaratorias voluntarias del gobierno o de los gobiernos, o puede ser por los propietarios, ¿no? O sea, el propietario, que a lo mejor compró un inmueble de valor histórico, que a lo mejor no está catalogado como tal,
lo puede solicitar al INAH su catalogación, ¿no? Para que pueda entrar en un proceso, digamos, de protección y, si fuera el caso, beneficiarse de algún tipo de estímulo, de algún fondo, que es muy poco, desde luego. No siempre, no tenemos el reto que tenemos en México en términos de las enormes zonas de valores, de valor histórico, nos rebasa, digamos, a los recursos que podemos tener, sin duda. Y en estas zonas, en estos polígonos de protección de centros históricos, ¿quién otorga las licencias de construcción? El municipio, pero con la opinión del INAH, en los casos que existen declaratorias federales. Es decir, habrá que identificar, se tiene que identificar quién otorga esa condición, digamos, de zonas de monumentos. Si no es la federación, si solamente es a nivel municipal, el municipio tiene toda la facultad para poder otorgar esas licencias de construcción. Sabemos, en México tenemos 2.450 municipios, que hay todo tipo de municipios. Hay municipios que son muy fuertes, con grandes capacidades, con un área dedicada exclusivamente al tema histórico, con especialistas y que puede hacer ese trabajo. Hay muchos que no tienen esa posibilidad, son municipios relativamente pequeños, con patrimonio histórico, y ahí lo que hacen es formalizar un convenio o con el gobierno estatal o con el federal para emitir ese tipo, desde luego, de licencias. Pero esto es muy importante. A veces creemos que el INAH es el que otorga los permisos. El INAH no tiene facultades para otorgar permisos. Pero sí, eso sí, los municipios, es difícil que los municipios otorguen una licencia sin una opinión positiva, digamos, en el caso del INAH. Y se dan todas estas, esto lo comento porque se dan reglas muy complejas, digamos, en medio ya del territorio, ¿no? Que a veces no los logran entender y que incluso pueden llevar al deterioro de centros históricos. A veces no entendemos por qué un centro histórico tan bonito se está deteriorando, y a veces esos procesos detrás llevan a cierto tipo, digamos, de inacciones, ¿no? Entonces, casi todas las ciudades tienen centralidades, pero no todas son históricas, ¿no? Eso es muy importante señalar. Por eso hacía esta distinción entre centralidades, centros históricos, ¿verdad? Y centros. Vean, por ejemplo, aquí el caso de la plaza o la zona central de la Ciudad de México, la plaza, aquí está en el fondo, la Plaza de la Constitución, el poder eclesiástico, representado desde luego aquí en la catedral, el poder político a nivel nacional, el Palacio Nacional, y los poderes locales aquí del gobierno local. Entonces, vean, tenemos esta zona de monumentos arqueológicos aquí, que se tienen, recordarán en la década de los 70, cuando se arrasó con inmuebles hispánicos que fueron construidos encima de la ciudad arqueológica, y que ahí ahora se descubren. Seguramente hay mucho más debajo de todos estos, ¿no? Pero no se ha abierto, desde luego. Hay una enorme discusión al respecto sobre el patrimonio hispánico que se destruyó en ese momento para poder hacer que surgiera esos monumentos arqueológicos, digamos, conocidos, llamados como el Templo Mayor, ¿no? La cultura hispánica, el barroco, muy importante en nuestra cultura latinoamericana. Muchos de los historiadores señalan cómo el barroco, algunos dicen incluso que el barroco realmente es latinoamericano, no es europeo. El barroco se reconstruye, se reinventa, desde luego, en gran parte de nuestras ciudades latinoamericanas, pero ese es otro tema. Y la ciudad contemporánea, ¿no? Aquí el caso de la Casa de las Ajaracas, destruida lamentablemente, o gran parte, digamos, de la Casa de las Ajaracas, ahora donde está, curiosamente ahora están las oficinas del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, los centros son lugares de manifestación, ahí donde se generan esos grandes, se manifiestan esos conflictos, esas dolencias, digamos, de las sociedades, ¿verdad? De los países, de las colonias, de los barrios. Son los lugares donde a veces cuando vamos a una ciudad decimos que conocemos la ciudad, en realidad no conocemos la ciudad, conocemos los centros, ¿no? Podemos decir que conocemos quizá a veces Querétaro, pero no Querétaro, Guadalajara, Monterrey, pero conocemos los centros en realidad, ¿no?
Esas cosas, desde luego, este no es un inmueble antiguo, pero sí es un inmueble catalogado, por ejemplo, y se dan estos conflictos, ¿verdad? Donde podemos encontrar esos inmuebles que buscan, que pelean por su sobrevivencia, porque ya no tienen la posibilidad de adaptarse a las nuevas formas de vida, ¿no? O a esas condiciones de obsolescencia urbana y que buscan, desde luego, sobrevivir. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, en una zona central de la Ciudad de México, este edificio construido a la par, digamos, tomando como base esta casa, que no es, digamos, no es un caso de una casa catalogada histórica, pero ahí me parece que fue un ejercicio interesante de rescate de esa fachada original. Bueno, esas estructuras que surgen, digamos, arriba de esas nuevas formas, digamos, sobre ellos. Tenemos, en el caso mexicano, fíjense, tenemos 45, casi 46,000 zonas arqueológicas. Y de esas, solamente 48 tienen declaratoria. O sea, no tenemos todavía, lo que yo comentaba hace un instante, falta mucho trabajo todavía, no tenemos todas las zonas, todos los centros históricos, todas las zonas de monumentos artísticos, no las tenemos catalogadas todavía, ¿no? O con declaratorias, o cuando menos a nivel federal. Tenemos calificaciones también de orden internacional, que el caso de la UNESCO, particularmente en el caso mexicano, 35 zonas de patrimonio UNESCO, y de esas 35, 10 corresponden a centros históricos. Desde luego Querétaro es uno de ellos, la Ciudad de México, Tlacotalpan en Veracruz, Campeche, curiosamente Mérida, creo que Mérida no aparece en ellos. Las áreas centrales son las ciudades con más historia, ¿no? Por las que han pasado más periodos, que han ido dejando huellas materiales e inmateriales. Y aquí también hay algo relativamente nuevo, cuando menos en el caso mexicano, en la ley de sitios y monumentos. Desde luego, reconocer que el patrimonio no solamente son los edificios, las plazas y los monumentos, sino también esas cosas inmateriales, eso intangible, esas costumbres que forman parte de esas zonas centrales. Históricas o no históricas, ¿eh? Eso sí, recalco esto porque las ciudades buscan, o las sociedades urbanas, siempre buscan están en esta búsqueda permanente de saber, de identidad, de pertenecer a algo, y quizás lo encuentran en esa zona central, que a veces a lo mejor no necesariamente es histórica, ¿eh? A lo mejor no necesariamente tiene, podemos hablar de una ciudad de 200, 300 años, ¿no? O sea, sobre todo pensando en aquellas ciudades que no han tenido una historia, digamos, de siglos, por ejemplo, ¿no? Aquí me parece muy, muy importante. Desde luego no siempre fue así. Desde luego el movimiento moderno, como se le dio, esa modernidad, que de alguna forma no la negaban necesariamente. Creo que también hemos sido bastante injustos con el movimiento moderno y con Le Corbusier a señalar que había una condición en contra de la ciudad histórica, desde luego. Recientemente releía de nueva cuenta el texto de Le Corbusier. Creo que también hemos sido un poco injustos, pero proyectos como el Plan Boissin en 1930, donde buscaba arrasar con esa zona central de París. Aquí, para los que han tenido la fortuna de estar en París, reconocerán aquí la Cité, donde está, es una zona muy céntrica. O sea, imagínense que la ciudad de Francia le hubiera permitido desarrollar este conjunto a Le Corbusier. Seguramente el día de hoy no reconoceríamos, no caminaríamos por esas calles del barrio 11, es el distrito 11 de París, maravilloso, el Museo Georges Pompidou y todo lo que hay alrededor. Entonces hay que reconocer, desde luego, que no siempre hubo esta preocupación, desde luego, por las zonas históricas, desde luego, ¿verdad? La Carta de Venecia fue publicada hasta, si mal no recuerdo, 1962, 1964, donde se reconoce esta posibilidad y esta importancia de las zonas centrales. Entonces, ¿qué significan las áreas centrales? Ya lo dijimos, la búsqueda de una herencia, de dónde venimos, cómo reafirmamos nuestra identidad, de dónde venimos, ¿no? Muy importante. Independientemente de que si la ciudad es histórica o no, siempre hay esta búsqueda por reconocer
nuestros orígenes, ¿no? Sin duda, en muchas ocasiones son pretexto para desarrollar inversiones públicas visibles. Eso es muy interesante porque los gobiernos normalmente buscan posicionar su imagen a partir de intervenciones en las zonas centrales porque son las que todo el mundo ve. Aunque existan otras zonas, por ejemplo, históricas también, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, todos reconocemos las obras que se han hecho en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero la Ciudad de México tiene una enorme cantidad de zonas históricas alrededor que no figuran, digamos, en el imaginario colectivo, que existen también. Y son, quizá en algunos casos pueden ser igual de importantes también. No todo es el Centro Histórico San Ángel o Coyoacán, por ejemplo, ¿no? Hay muchas más zonas que son importantes, pero que han estado fuera de las políticas públicas o de los fondos o de las inversiones públicas. Son espacios de gran diversidad cultural y resistencia social, sin duda. O sea, esto nosotros como planificadores, como arquitectos, como diseñadores, desde luego, del espacio, no podemos dejar de lado esas manifestaciones locales, ¿verdad? Esas cosas, eso que no digamos que a lo mejor no es quizá para algunos un valor estético muy importante, pero que se reconocen esos valores para esa población o para esas zonas o esos grupos que hay que identificarlos. Y finalmente son centros de servicios, de parques, paseos, porque curiosamente la ciudad contemporánea ya no los reproduce, ¿no? Hace algunos años, haciendo un ejercicio de identificar los principales equipamientos y parques de la ciudad, hasta hace no muchos años, la Ciudad de México, por ejemplo, la estructura de parques y de servicios más importante de la ciudad estaba o está sobre todo en la zona central de la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad crece, pero ya no logra reproducir esas condiciones, las dejamos de hacer, por así decirlo, en esa sociedad contemporánea, ¿verdad? Aquí tiene una foto de la ciudad de Mérida, las connotaciones históricas, el centro o lo que era la ciudad de Mérida, la llamada ciudad blanca, no blanca por el color de las fachadas, blanca porque estos arcos que se encuentran en las calles alrededor de lo que ahora es el centro histórico de la ciudad de Mérida, representaban los límites hasta donde podían llegar las comunidades indígenas. A partir de ahí ya no podían continuar. Fíjense, era esa ciudad blanca, digamos, española, que negaba a esa otra comunidad. Vean incluso la forma en la que esas puertitas que todavía podemos ver el día de hoy son esa parte, digamos, de esa historia. Aquí, discúlpenme un poco, voy a nada más a algunas ideas previas de entender por qué en esto que nos invita Gustavo y Memo a reflexionar sobre en qué procesos están las ciudades, los centros históricos o las zonas centrales de las ciudades. Déjenme nada más unos conceptos un poquito muy urbanísticos sobre qué es el valor del suelo. Y ahorita lo van a ir relacionando de por qué es importante. Imagínense, yo pongo este ejemplo, disculpen digamos un poco quizá no tan académica, pero un poco para entender cómo funciona el valor del suelo. Imagínense, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que acuden al concierto, a las actividades de los conciertos, aquella persona que tiene la mayor cantidad de dinero va a buscar estar en el mejor lugar dentro del concierto. Va a estar aquí, ¿no? En la parte de enfrente, hasta enfrente, en medio. La segunda persona con la mayor cantidad de dinero va a estar juntito, o va a estar detrás, o va a estar del otro lado, pero va a estar en esa zona. Y así el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y el que ya no le alcanza se va hasta la parte de atrás, o el que ya no le alcanza, como le llamamos aquí en México, los palomares, ¿no? La parte hasta arriba, y el que ya no le alcanzó, pues se va a quedar fuera. Es decir, inconscientemente, todos nosotros como sociedad competimos por esa localización.
y la mejor localización normalmente se encuentra en las zonas centrales de las ciudades. Eso es muy importante identificarlo porque es parte de los procesos de deterioro o de que sufren, digamos, las zonas centrales. Ahí está, el centro de la ciudad, tiende a ser una línea más o menos asintótica, no para todas las direcciones. En esto Pancho Sabatini habla de sus famosos conos de valor, o sea, cómo a veces reconocemos que dentro de en las ciudades hay un zonas, digamos, como esos conos de valor se disparan hacia un lado de la ciudad, ¿verdad? Y aquellos que no pueden competir contra otros usos, contra otras actividades, contra otros que tienen más recursos, se quedan fuera. En el caso, en urbanismo le llamamos asentamientos irregulares, ¿no? Son esos que no logran, digamos, entrar en esas condiciones. Así, los procesos de obsolescencia cobran importancia en qué pasa con las zonas centrales. Piensen, por ejemplo, en una parcela afuera de la ciudad o una parcela, su colonia donde viven, quizá hace 100 años era esto. Era una zona, un terreno en Breña, sin servicios, sin calles, sin escuelas, sin hospitales, ¿no? Es lo que llamamos suelo en Breña. Y para efectos de los mercados tiene muy poquito valor. Cuando cambian el uso de suelo, se incorporan a la mancha urbana, ¿no? O sea, en estos límites. Es lo que los economistas en temas urbanos hablan de que es el momento más violento de transformación del territorio. Es cuando el suelo pasa de valer centavos a valer mucho más. Esa etapa le llaman incorporación. Pero después vienen otros procesos, a lo que le llaman, en el caso de Samuel Jaramillo, investigador colombiano, habla de lo que él llama la intensificación. O sea, es el momento en el que esto que era una casa hace 100 años, cobra una nueva ubicación mucho más céntrica y se convierte en otra lucha por esa sobrevivencia, digamos, pero ya no la construcción, el terreno. El terreno es lo que al final vale. Y la cuarta etapa, la llamada refuncionalización. Es en el momento en el que esas cambian de manera muy, muy importante, no solamente la intensidad de construcción, sino también la función de esa zona. Todas estas etapas, de alguna forma, son ciclos económicos. Y esto hay que considerarlo. Hagámonos la pregunta de cuando vayamos a intervenir una zona central, una zona histórica, un centro histórico, hagámonos la pregunta de en qué etapa se encuentra esa zona. ¿Qué nuevos actores están entrando? ¿Qué actores están saliendo? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Y esto lo hemos visto en gran parte, no podría ser en todas las ciudades, desde luego no conozco todas las ciudades, pero en gran parte de las ciudades. Por ejemplo, la reducción de este tipo de procesos empuja al desplazamiento de personas. No necesariamente de la vitalidad de esas zonas históricas. Me explico. Vean, y aquí en medio de esos procesos, la vivienda siempre es la gran perdedora. Normalmente la vivienda es el uso de suelo que menos logra competir por esa ubicación céntrica, a menos que sean viviendas de alto valor. Y aquí es donde vienen esos procesos que nos duelen de cuando hay transformaciones en los centros históricos, ¿no? O sea, los grandes perdedores son principalmente aquellos que no tienen esa posibilidad de seguir pagando esas condiciones de esa localización. Sobre todo, digamos, los sectores de más bajos ingresos. No podría decir que sucede en todas las ciudades, también hay procesos llamémosle, de viviendas económicas en las zonas centrales, sobre todo, particularmente en los casos de ciudades latinoamericanos. Pero miren, por ejemplo, Querétaro, aquí, el color azul, estos son planos de Ignacio Kunz, profesor de la UNAM, residente también también vive en la ciudad de Querétaro. Esos planos donde muestra las tasas de crecimiento, o de decrecimiento en este caso, el color azul muestra aquellos distritos o zonas donde se ha perdido población en los últimos años. Vean Querétaro, por ejemplo, el centro. Este es en Sinaloa, creo que son los Mochis, igual, la zona central.
Campeche, vean Campeche, la ciudad de Campeche en el, sureste del país, en México. La zona central también es la zona que más pierde población. Este es Culiacán, en el norte. Colima, igual, aquí los colores, esos colores señalan los distritos o las zonas que han perdido población. La Ciudad de México, el azul y el verde son esas zonas que señalan también pérdida de población. El abandono de los inmuebles se convierte en un problema público en la medida que genera especulación de los precios y empuja a los habitantes a buscar opciones más económicas en las periferias. Y generan dispersión. Es decir, el problema del centro no es un problema de los centros, es un problema de la ciudad. Hay que entender la ciudad en su conjunto, de cómo está, qué síntomas está desde luego desarrollando. El aumento del valor del suelo, no necesariamente de la construcción, como ya vimos hace un instante, se revalora, en las zonas centrales se revaloran la localización, no necesariamente los inmuebles. Aquí cuando intervenimos en una zona histórica, hay que identificar que llevan dos procesos distintos, la construcción del suelo. El suelo se revalora de manera más importante a diferencia de la construcción. La construcción a veces no es reconocida por los mercados. ¿Perdón? ¿Alguien abrió su micrófono? Jonathan Arzola. No. 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 Es decir, No te preocupes, ya, yo lo mando al tiro. Es decir, algunos de ustedes habrán visto, por ejemplo, cómo de repente aparecen edificios diciendo se vende como terreno, porque en ese caso el terreno cobra mucho más valor que la construcción. Las nuevas actividades difícilmente se adaptan a las nuevas condiciones. Sin embargo, no siempre, desde luego no siempre es así, depende del tipo de los inmuebles, pero son procesos que se generan dentro de la zona central. Ahí tienen cualquier esa es una imagen que saqué del café el café Trevi, un café en la zona central de la ciudad, denunciando ese tipo de procesos, ¿no? ¿Quién se queda, digamos, con esa localización? Semanas después de este letrero, cerró el café Trevi, por esos procesos por algunos llamados de gentrificación, ¿no? Ahorita vamos a platicar también. Vean ahí esos procesos de resistencia, digamos, también de esas zonas, hay que reconocerlos. Se generan dos tipos de procesos, esto lo indica, hay varios autores, yo me refiero sobre todo a Víctor Delgadillo, un profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también de la UNAM, también un gran investigador a nivel latinoamericano, también con mucha participación también en Ecuador, donde señala que hay dos tipos de procesos. Por un lado, esos procesos de gentrificación o turistificación, y por otro lado, en el mismo centro, en las mismas zonas centrales, esos procesos de tugurización, ¿no? Espacios de resistencia social donde se logra, no se logra, digamos, o no hay esos, siempre hay como, en los centros históricos a veces decimos que está como el lado más turístico y está como el lado más, menos turístico, con otro tipo de condiciones, procesos de deterioro físico más importantes de los inmuebles incluso también. O por qué no, relacionados con sectores informales o también con redes de delincuencia. No quiere decir que del lado del lado de gentrificación tampoco exista, ¿eh? Ojo, tampoco. Aquí señalo lo que dicen algunos autores. Sin embargo, no hay que tener cierto cuidado de luego muy importante con no estigmatizar esos procesos de tugurización, desde luego, ¿no? Como algunos señalan, ¿no? Bueno, ya saben, aquí es un hotel en Campeche, creo que es Madrid, esos procesos de turistificación, las Ramblas, San Agustín en Estados Unidos, la ciudad la ciudad más antigua en Estados Unidos, San Agustín en el estado de Florida, donde prácticamente ya nadie vive. Todas esas casas ya son tiendas, ¿no? Son comercios, son restaurantes.
Eh, bueno, eso que hablábamos también, de esos sectores, este es el lado oriente del centro histórico de la Ciudad de México, donde en algunos casos estos se vuelven los más competitivos, ¿no? Estos lugares, el comercio en la vía pública están muy vinculados con esos lugares. Esas casas se convierten en los stocks, las bodegas, digamos, donde sacan la mercancía, digamos, ¿no? Esto sobre todo en el oriente de la Ciudad de México, del centro histórico de la Ciudad de México. Podemos hablar de la pérdida de otros valores también. Hay que reconocer esas condiciones. No podemos hablar de un rescate o de un mejoramiento de una zona central o centro histórico solamente de los edificios y de las plazas o de los espacios públicos. Tenemos que acompañarlo, desde luego. Esto es un concepto, esta es una cosa cada vez, desde luego, más convenida, desde luego. La gastronomía, las costumbres, las festividades, los usos públicos, procesos artesanales, ¿verdad? Son igual de importantes que el espacio en sí mismo, que el edificio en sí mismo. Esas personas, esas costumbres, esos bailes populares. Y bueno, aquí esta imagen, algunos la reconocerán, estos escenarios construidos para la película James Bond, que fueron escenarios del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero que dio pie yo no diría a una reconciliación con el tema de la muerte, porque lo traemos en la sangre, desde luego, ¿no? Desde luego en México, pero sí de una festividad anual, que se ha vuelto ya ahora pues llamémosla, una costumbre, digamos, ¿no? Este desfile del Día de Muertos, a los que acuden ahora miles de personas, curiosamente a partir de esta condición. Los temas de normatividad, eso para los que han estado en la obra saben de lo que hablo, esos procesos que están metidos los centros históricos. Siendo zonas muy, muy antiguas también, si los registros catastrales o de la propiedad no se mantienen actualizados, hay una enorme cantidad de procesos en medio que generan muchísima incertidumbre para rescatarlos. A veces no sabemos de quiénes son a veces no se sabe a quién le pertenece. Sabemos quién los ocupa, sabemos quién los renta, pero no necesariamente son los propietarios. Y esto genera incertidumbre por todos lados. Inhibe la inversión, pero también en medio de esta incertidumbre o de estas ambigüedades, también genera abusos, ¿no? Abusos de algunos que se apropian de inmuebles en zonas centrales también. Bueno, aquí vemos una imagen, vean cómo lo que era una casa, todas las subdivisiones que van, de esos movimientos, cosas históricas que van sucediendo, vean cómo los muros se comparten, ¿no? Las bajadas de las cargas de las columnas, y eso tiene connotaciones muy particulares de las zonas centrales, desde luego, ¿no? Y también tiene implicaciones también incluso hasta pensemos en la posibilidad de tener un crédito para poder renovar una vivienda, cuando a veces hay implicaciones administrativas que impiden o que inhiben, que reducen las posibilidades muchas veces de poder rescatar esa zona. O, por otro lado, procesos muy largos y muy tediosos, como ya platicábamos al principio de la plática, en la obtención de permisos y licencias. Esto no es menor cuando tratamos de intervenir zonas históricas también. A veces le decimos de broma al INA, le decimos el INO, en lugar de INA, y no, ¿no? No a esto, no a lo otro. No. Los que han tenido la oportunidad de restaurar, de renovar un inmueble, saben toda la enorme maraña, a veces discrecionalidad que sucede en medio de estos procesos, ¿no? Y mientras que eso pasa, el inmueble se deteriora. O sea, sigue sufriendo, desde luego puede ser deterioros, sin duda. A veces los propietarios prefieren que el inmueble termine cayéndose porque así tienen
entonces sí tienen la posibilidad entonces de construir algo nuevo. Cosa triste, desde luego. Yo dejo esta pregunta, no es un tema en el que yo me haya metido mucho, pero lo dejo para la reflexión quizá también desde luego de todos nosotros. Este fenómeno del Airbnb, ¿no? de este tipo de alquiler de viviendas de corto plazo, ¿qué efectos puede tener, particularmente en las zonas centrales? Y ya para ir acabando, algunos casos interesantes. En el caso de la Ciudad de México, existe un instrumento que se llama Sistema de Transferencia de Potencialidad. Es un instrumento que hemos encontrado, bueno, yo he encontrado que el registro más antiguo que hemos encontrado ha sido en Estados Unidos, en la década de los 50, que en México tuvo unas connotaciones muy interesantes, tuvo unas modificaciones a ese instrumento urbano. En Estados Unidos usó particularmente en la zona de Lake Tahoe, en Estados Unidos, donde es una zona, esta zona de Lake Tahoe, donde en verano es muy famosa por ser una zona sobre todo de ricos, de viviendas muy caras, de un lado del lago, del otro lado del lago, o hay una parte donde está en manos, los propietarios son las comunidades indígenas, y en la década de los 50 los indígenas quisieron construir sus asentamientos en los terrenos que les pertenecían. Los del otro lado del lago, los americanos ricos, no estaban de acuerdo en que construyeran los indígenas. Fueron a los tribunales, y los tribunales, desde luego, no sin entrar en tanto detalle, el juez declara el derecho que tienen los indígenas a construir. Si los propietarios del otro lado sentían que le iba a devalorizar la propiedad, les dijo, bueno, si no están de acuerdo, cómprenles esas tierras. Los indígenas no estaban dispuestos a vender, y los ricos tampoco tenían toda la cantidad para comprar todas. Estamos hablando de miles de hectáreas. Y entonces lo que decidió el juez fue decir, entonces cómprenle sus derechos de construcción, no la propiedad, sus derechos de construcción, para que esas tierras sigan siendo de ellos tengan un ingreso, pero al mismo tiempo tienen la posibilidad de vender esos derechos de construcción. Esos derechos de construcción se mueven a otra parte de la ciudad a manera de venta también. Y en el caso de la Ciudad de México, ese es un instrumento que se creó a finales de los 90, 1997, en la Ley de Desarrollo Urbano de 1997. Y miren, ¿cómo funciona? ¿O cómo ha funcionado? Déjenme nada más, un segundo nomás, para conectar la computadora. En el caso de la Ciudad de México, se identificaron en el programa general, se identificaron polígonos a los que se les llamó zonas de conservación patrimonial y ecológica, sobre todo esas zonas, digamos, de bosques hacia el sur y oriente de la Ciudad de México. Y por otro lado, otros polígonos a los que se les llamó de potencial de desarrollo, reciclamiento, integración metropolitana. Es decir, estas de aquí corresponden a zonas que están catalogadas con valor patrimonial, con valor histórico o ecológico. Y de este lado, aquellas zonas donde se veía que la ciudad comenzaba a crecer, o a desarrollarse o a cambiar. Lo que se hizo fue dotarles, esa es la palabra correcta, dotarles de derechos de construcción por encima de esas casas antiguas. Pensemos en el centro histórico de la Ciudad de México. Si una casa tenía 2 niveles, el gobierno le otorgaba 2 niveles más de potencial. No para que el propietario los construyera, sino para que los vendiera.
¿A quién se los vendía? A otros propietarios de otros inmuebles en otras partes de la ciudad, sobre todo los que están en esas zonas, para que esos dos niveles se construyeran en otra parte de la ciudad. Y así fue como así es como se han rescatado varios inmuebles en el centro histórico de la ciudad. No quiero decir todos, hay muchas más acciones. El fideicomiso del centro de la Ciudad de México, la autoridad del centro, en el caso de la Ciudad de México hay una autoridad del centro histórico, han hecho acciones de todo tipo, pero ese ha sido un instrumento que ha sido interesante. Lamentablemente, como ha pasado con otros instrumentos también, han sido mal usados, por así llamarle, y a veces no se sabe. Es más, no me extrañaría que incluso haya inmuebles que hayan vendido más de una vez sus derechos de construcción, incluso al mismo propietario en otra parte de la ciudad. Ha faltado la transparencia, ha faltado la rendición de cuentas, ¿no? Pero ahí ya está el instrumento que ha sido, desde luego, un instrumento interesante. Y finalmente, recientemente, en la administración anterior, se creó una figura, no se creó, esas dos figuras ya estaban en la ley de desarrollo urbano, los llamados sistemas de actuación por cooperación y áreas de gestión estratégica. Los dos están contenidos en la ley de desarrollo urbano. El que tuvo más éxito fue los sistemas de actuación por cooperación. La diferencia entre cada uno de ellos es que en el caso del área de gestión estratégica tenía que pasar por la Asamblea Legislativa, es decir, el Congreso local. Y ahí entraba y no se sabía qué podía pasar, si se aprobaba o no se aprobaba ese polígono para rescatarlo. Y en el caso de sistemas de actuación por cooperación quedaba en el ámbito ejecutivo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la SEDUVI. Esa diferencia es muy importante porque así de simple. La Ciudad de México fue mucho más fácil generar polígonos de renovación urbana a través de la figura del sistema de actuación que por el área de gestión. Simplemente dejando a un lado al legislativo. Los dos están en la ley, ¿eh? Los dos están en la ley. ¿Cuál es la diferencia? Otra diferencia importante. En el caso del sistema de actuación, no se cambia la normatividad de esas zonas. Lo que se hace es identificar todos los derechos de construcción no construidos. Pensemos en una colonia, piensen en una colonia, un barrio, a lo mejor su casa, donde les permite construir, a lo mejor, bueno, vamos a suponer que la normatividad urbana les permite construir 4 niveles. Ustedes tienen construidos 2 niveles. Esos 2 niveles que no tienen construidos, el gobierno central, en el caso de la Ciudad de México, los identificó y los puso en una bolsa, como en una bolsa virtual. Y entonces los reacomodó y los vendió a otros predios dentro del mismo polígono para poder rescatar, particularmente algunas zonas centrales de la ciudad. Y en el caso de las áreas de gestión estratégica, sí se tenía que cambiar el uso de suelo para permitir mayores cantidades de niveles. Así, miren, por ejemplo, aquí en el caso de la ciudad, los sistemas de actuación se generaron en esas zonas. Vean cómo es una zona central de la ciudad, que ha permitido cierta renovación de las zonas centrales. Hay muchas prácticas, hay muchos más, podríamos hablar, desde luego, el tema, desde luego podríamos hablar de muchas más historias, muchos más instrumentos. No hablamos, por ejemplo, a nivel federal, en México existió por varios años el llamado programa Pueblos Mágicos. Pueblos Mágicos era un programa a nivel federal al que les permitía a algunas localidades tener acceso a cierto tipo de fondos cuando tenían esa calificación de pueblo mágico. Algunos estados de la República tomaron la forma, por ejemplo, en el Estado de México se le llamó Pueblos con Encanto, por ejemplo. Y así cada entidad federativa fue generando sus programas, digamos, de apoyo a estas zonas centrales, ¿no? Cito a Guillermo Tovar y Teresa: conservar el patrimonio cultural es afirmar la originalidad de los pueblos, asegurar su memoria.
Aquí viene lo importante de conservar los centros históricos, no como una cuestión solamente de nostalgia, o no de nostalgia, sino como una acción significativa de una sociedad en plena conciencia de su pasado, de dónde viene, desde luego, ¿no? Creo que aquí pues, es un tema muy importante rescatarlo. Y aquí les pongo esta calle extraordinaria para mí, una de las calles más bellas del país, en Morelia. Vean este trazo maravilloso hacia el centro de la ciudad de Morelia, con esos grandes árboles y esta condición de esas bancas aquí alrededor, que bueno, los que han tenido la oportunidad de recorrerla, es un lugar extraordinario, sin duda, ¿no? Con todas estas fachadas, todas estas ventanas y esta vitalidad que se da dentro de esa zona, ¿no? Desde luego, que no se da en otras partes quizá, o a veces no logramos reproducir en otras partes de las ciudades, ¿verdad? Esta idea de ese contacto directo entre lo público y lo privado. Y bueno, perdón si me extendí, pues yo quedo a sus órdenes. Pues muchas gracias, Enrique. Igual que los anteriores conferencistas, te damos un gran aplauso, ¿no? Aunque sean estos medios, ¿no? Virtuales, pero seguramente, como decíamos ayer, evidentemente en un teatro, en un aula, estaría lleno de aplausos. Bueno, le dejo la palabra a Leonel, al maestro Leonel Ramos, para que él modere la sesión de preguntas y respuestas y agradecerte tu participación. Adelante, Leonel. Al contrario, un gusto, yo honrado. Gracias, Guillermo. También me sumo al agradecimiento al maestro Enrique por su presentación, tan importante para nuestro taller internacional, porque justamente estamos trabajando en los centros históricos de la ciudad de Concepción y de la ciudad de San Juan del Río, en Querétaro. Bueno, vamos a abrir la sesión con preguntas, consultas, inquietudes de nuestros alumnos, alumnas, para un poco entender la dinámica de estos centros históricos. Por favor, les solicito que puedan solicitar la palabra a través de su manito. Yo estaré atento. Mientras piensan nuestros alumnos y alumnas, a ver si me animo yo y le hago una consulta al maestro Enrique. Y contarle un poco la experiencia. Ahí está Gustavo. Bueno, le doy la palabra a Gustavo. Maestro Gustavo. Y la maestra Elsa también, la doctora Elsa Patricia. Muy bien. Okay. Gustavo y después Elsa Patricia. Maestro Gustavo, ¿me escucha? Sí, muy bien. Si quiere, le damos la palabra muy a bien. él. Yo continúo después. Muchas gracias. Muy bien. Maestra, por favor, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Enrique, Hola. muy amena la charla y muy enriquecedora realmente, porque pues nos llevas de la mano desde los conceptos básicos y la política con respecto a lo que hay en la protección en un momento dado de estos centros históricos, pero también decías tú, no todos son históricos, sobre estas centralidades que se dan en la ciudad, ¿no? Voy a referirme a un caso específico de la ciudad natal, que es Chilpancingo, Guerrero, en donde pues a lo mejor no tenemos un centro histórico como tal, ¿verdad? Pero tenemos algunas edificaciones históricas. Sin embargo, hay vivienda todavía tradicional que se está perdiendo precisamente por la falta de protección a este tipo de construcciones y que tienen una belleza singular, incluso hasta por los materiales en que fueron construidas, ¿no? Entonces, van por ese proceso de deterioro en donde la gente prefiere no intervenirlas por las restricciones que muchas veces hay para hacerlo. O sea, hay restricciones, pero no hay programas que promuevan su conservación. Entonces, nuestra ciudad de Chilpancingo está conformada por un zócalo o un centro en el cual en su entorno tenemos barrios tradicionales, ¿sí? Que también tienen la misma configuración. Entonces, ahorita estamos en una etapa de planeación, están haciendo el nuevo plan de desarrollo urbano de Chilpancingo, lo está haciendo una empresa externa y pues yo he insistido y he abogado que Chilpancingo debe de conservar
dentro de lo que sería ese ordenamiento, su identidad y su centralidad como parte de la gestación de la ciudad. Entonces, yo por ahí te voy a buscar para hacer algunas consultas que creo que van a ser muy interesantes para este ejercicio. Y también con respecto al ejercicio que estamos elaborando ahorita, pues creo que a los chicos y a todos nosotros nos queda muy claro este tema. No sé si hay algún comentario. Gracias, Enrique. Sí, al contrario, Elsa. Sí, yo por eso señalaba que hacer esta distinción justamente entre esas centralidades y centros históricos, porque efectivamente el que no se tenga este reconocimiento o esos polígonos, eso no quiere decir que vale mucho identificar esas condiciones, esos valores, digamos, que están inmersos en esas zonas centrales y en esa necesidad que tenemos pues, todos los seres humanos y los habitantes de buscar esos elementos, ¿verdad? Que nos dan origen y que nos juntan, ¿verdad? Que nos juntan cada vez seguramente cuando tenemos la oportunidad de de salir de nuestro país o estar en otro lugar y vemos esas imágenes que de donde venimos, nos hierve la sangre, ¿verdad? Así nos mueve cuando sea ese gran centro histórico o sea pequeñito, o simplemente no sea histórico, sea eso que se conoce como eso que nos hace común a todos, o que nos hace común con otros, sin duda. Les estoy compartiendo la presentación también en el chat aquí para que la puedan tener, ¿no? Y también me gustaría saber para los chicos cómo la ven, sobre todo los que les dejaba ahí la pregunta del Airbnb, creo que es un tema ahí de discusión interesante. Insisto, creo que en esos procesos de renovación, siempre la vivienda creo que la vivienda es el que siempre sale perdiendo. Gracias, si me permites, Enrique. Sí. Primero, felicitarte, extraordinaria tu presentación y de una manera genial nos diste muestra de lo que es el patrimonio. Yo creo que ese sentido en el cual tú históricamente has mostrado que el patrimonio es de los mexicanos, independientemente de la propiedad del Estado, aquí la variable sustantiva o cualitativa, a reserva de tu mejor opinión, es la manera como nos estamos apropiando de nuestro patrimonio, en todos los sentidos y en todas las expresiones. En esa tesitura, Enrique, ¿cuáles serían tus recomendaciones de esta nueva reinterpretación que debe tener el espacio público para las ciudades con centros históricos, como puede ser San Juan del Río o Concepción? Sí, muchas gracias, Gustavo. Sin duda, yo, déjame plantear reflexión sobre, un poco de varias formas. Por un lado, reconocer que normalmente esas zonas centrales, como comentaba hace un instante, son esas zonas que quizá los centros son como los que nos dan la identidad al resto del conjunto, digamos, urbano de las ciudades y que efectivamente, como tú dices, hay una apropiación por parte de todos los habitantes, ¿no? No es el caso, por ejemplo, de cierta apropiación de otras zonas periféricas que se apropian, digamos, cierto tipo de espacios públicos, a veces un poco de manera, me parece, grave, cuando dicen todo aquello que es ajeno caen en el linchamiento, ¿no? Y en México lo hemos vivido en algunas localidades, en algunas colonias, cuando hay cierto tipo hay habitantes que en esa resistencia social se apropian de esos espacios públicos y todo aquello que no reconocen ellos como vecinos o como de la zona, hay una condición, digamos, ahí de rechazo o incluso hasta de linchamiento, que ya vemos casos muy, muy similares en otras partes. Los centros no. Los centros es el Zócalo, esa plaza donde nos pertenece a todos, a todo el conjunto, digamos, desde luego de la ciudad. ¿Cómo apropiarse esos espacios públicos? Yo creo que no podemos dejar de lado
todos aquellos, de hacer de lado todas esas actividades o todos esos elementos que revitalizan el espacio público. Que a veces como diseñadores, como arquitectos, como planificadores, a veces hay como unas corrientes que a veces nos causa problemas, ¿no? Hablo del comercio en la vía pública, hablo de todos esos elementos que creemos que ensucian ese espacio, no lo hacen higiénico, y que de alguna forma lo atacamos o lo vemos los centros históricos como una foto para la selfie y que no podemos modificarlo. Y creo que ahí es un gran error. Los centros no podemos pensar en una apropiación del espacio público sin todo ese tipo de actividades. Yo no puedo entender, por ejemplo, cómo el centro de Mérida, por ejemplo, hace algunos cuantos meses, prohibió la venta de las marquesitas en el centro, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no puedo entender cómo puedes pasear en ese lugar maravilloso sin poder comerte una marquesita, algo que es tan local, es como si de repente dijéramos en Coyoacán, saquemos a los que venden los elotes y al señor, el que por cierto ya se murió, el que nos leía las cartas, ¿no? Nuestros horóscopos. Es todo eso a eso vamos, ¿eh? Esa apropiación que debería ser de todos, a eso vamos a esos lugares. El centro de Campeche pasó una cosa similar cuando se amplió la zona hacia el mar también, ¿no? El malecón muchos podrán decir, es muy bonito, maravilloso, pero ya quiero ver que a 40 grados en el malecón de Campeche no te permitan comprar un raspado porque está prohibido. En esta condición de higienización del espacio y de esa limpieza, ellos lo ensucian. Y entonces por momentos, en el caso de esa zona, hay momentos en los que no se puede apropiar de esos tipos de lugares. Tendría que ser una apropiación, desde luego, por parte de todos. Es una discusión importante. Querétaro hizo una cosa interesante, ¿no? Querétaro, las calles del centro, hizo un pacto, desde luego, con los comercios en la vía pública, al que no les prohibió la posibilidad de hacerse de recursos a través de esa actividad en el centro, la actividad comercial, pero el día que lo público, el día que el gobierno reclama ese espacio para lo que sea, el comercio se replega, ¿no? Y diseñaron estos módulos, digamos, que se logran de alguna forma mover, ¿no? Entonces creo que la apropiación del espacio tiene, en esta reinterpretación, creo que ahí tenemos que hacer una discusión de eso que pensamos, por quién tiene que ser apropiado y cómo, ¿no? Quizá a veces a lo mejor la palabra más que apropiación es pertenencia, ¿no? Identidad, para que los que lo usan, ese espacio, no se lo queden, ¿verdad? No sientan que tienen esos derechos ya para que el día que queramos limpiar la zona, ya no se pueda, desde luego, no se puede utilizar por todos los demás. Si me permites una pregunta adicional, y sería la última, si me permite. Me llama mucho la atención en términos de apropiación y también juego al sentido de pertenencia que tú comentas. Lo que comentaba la doctora Elsa, ¿cómo es posible que un grupo de consultores estén estableciendo las reglas que van a regular, van a normar las diferentes expresiones de uso y de usufructo del territorio y también de pertenencia y de apropiación? Sin duda, ¿no? Recordemos el caso de la Alameda también aquí en la Ciudad de México, cuando se hizo la intervención. Ya no podías comprar un algodón porque están prohibidos. Un algodón. Todos esos personajes que aparecen en el mural de Diego Rivera, de Paseo Dominical en la Alameda, muchos de esos, por una reglamentación, ya no están en la Alameda. ¿No? Son esas cosas que a veces como diseñadores nos cuesta trabajo entenderlo, pero si queremos lograr una verdadera pertenencia, sería importante. Voy a buscar, ahorita en lo que platicamos, voy a buscar una foto aquí bien interesante, justo de esto que comentas, Gustavo. Hay 3 Muy bien, sí. intervenciones en el chat, ¿verdad, Leonel? Sí, correcto. A ver si le podemos abrir el micrófono. Creo que aquí tengo a nuestro compañero Quetzalcóatl, a ver si nos puede comentar su pregunta. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Pues buenos días.
doctor, pues, bueno, me presento, soy Manuel Quetzalcóatl de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Guerrero. Me pareció muy interesante la ponencia y no es por estar echando flores. Una, ¿por qué? Porque yo no sabía que existía un posgrado que se dedicaba a estudiar las políticas públicas en cuanto a los monumentos y sitios históricos. Me parece muy importante, ¿por qué? Porque creo que es desde ahí donde existe una mayor problemática para poder intervenir en ellos. Una de mis preguntas sería que si ustedes como institución ahí en la UNAM solamente se dedican al estudio de las políticas públicas que influyen en los sitios y monumentos históricos, o también tienen esa facilidad de poder aportar o poder, ¿cómo se pudiera decir? De poder proponer políticas públicas. Ajá. Porque eso se me hace muy interesante, porque muchas de las políticas públicas, si nos damos cuenta realmente, no la hace o no son aportadas por gentes expertas en los temas que deben de ser tocados, ¿no? O sea, muchas veces son aportadas por gentes que tienen un poder adquisitivo que van a tener un beneficio sobre estas políticas públicas y se deja de lado precisamente a las opiniones expertas, a las opiniones que conocen en el tema, y esto hace que se vaya haciendo un deterioro en estas cuestiones, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta y ahorita, de acuerdo a la respuesta, me gustaría hacer otra pequeña intervención a modo de reflexión. Sí, muchas gracias. Nada más, en el caso del programa que tengo la oportunidad de coordinar, es gestión urbana y políticas públicas, no necesariamente para zonas históricas, digamos en general para los procesos urbanos, pero sí hay una parte dedicada al tema de zonas históricas, ¿no? Pero también en general. Se plantea como un programa que permita implementar las acciones que creíamos que era parte, no solamente enseñar a los estudiantes a desarrollar proyectos, a desarrollar este programa de desarrollo urbano, sino también a saber implementarlos, ¿no? Que era un poco, eso es lo que se buscaba. Y desde luego, la UNAM desde luego de todos los, digamos, tiene esa presencia, digamos, a nivel nacional, y con esa condición, digamos, académica, yo diría hasta cierto punto, desde luego, muy objetiva, de poder participar, ¿no? Hay y desde luego lo hace, o sea, hay una enorme cantidad de personas que a veces lo hace a solicitud, digamos, ¿no? En este caso, si hay una solicitud de algún organismo en particular, sin duda ahí está la universidad, desde luego, para hacerlo. Y ya hemos participado en varios, incluso, programas de mejoramiento de zonas históricas, particularmente cuando los programas con Encanto en el Estado de México y en el caso de pueblos mágicos a nivel nacional. Muy bien. Y ya pues como último, me pareció muy interesante todo lo que comentaba, haciendo a modo de reflexión en mi poca formación académica en cuanto al tema. Se me hace muy interesante, ¿no? Y bueno, en lo poco que he podido lograr a viajar, estar en Toluca, estar en Puebla, lugares donde hay mucha arquitectura colonial, mucha arquitectura en cuanto a vivienda, pero la problemática es precisamente esa, siempre la misma, ¿no? De que siempre se centra en los centros históricos para poder resolver esa problemática por cuestiones del turismo, por cuestiones económicas, de que ahí existe un mayor ingreso. Sin embargo, sí es un hecho de que nuestro país está construido a base de mucha historia, ¿no? Una historia que se dio a base de cambios abruptos, ¿no? O sea, la conquista de los españoles y todo eso. Entonces, es un choque de culturas donde se ve reflejado en tanto el modo de habitar y la historia misma, ¿no? La construcción. Entonces, ahí tenemos sitios arqueológicos, porque ya no son sitios históricos, de acuerdo a lo que usted comentaba, ¿no? Sitios arqueológicos que son derribados y son decididos para construir sitios ya que vienen siendo históricos, ¿no? O sea, que vienen con la intervención de los españoles. Lamentablemente, a mí sí se me da ahí un poquito de curiosidad. Creo que se le da un poquito más de intervención a lo que son sitios históricos que son a los sitios arqueológicos. A modo particular,
aquí en Chilpancingo hay sitios arqueológicos, pero que no se les da ese valor que deben de tener o no se les da ese apoyo o un financiamiento para que se puedan, o sea, para que puedan ser rescatados, ¿no? Ya que nuestra historia en México no viene desde la conquista de los españoles, ¿no? O sea, nuestra historia viene desde mucho más atrás. Entonces, al decir todo esto, o sea, no es que exista una ineficiencia de las dependencias o una incapacidad, no. Lo que yo veo es que existe demasiada historia y demasiados sitios históricos y monumentos históricos que las dependencias existentes se han visto rebasadas, ¿no? En su poder de poder intervenir en todas ellas, ¿no? Entonces, bueno, eso es como a modo de reflexión de lo que yo puedo observar. Y me parece muy interesante. Yo creo que también se podría empezar desde ahí, ¿no? O sea, desde las dependencias encargadas, darles un poquito mayor de amplitud, un poquito de mayor apoyo, para que todas estas puedan realmente solventar todas estas problemáticas. Y pues bueno, sería todo. Y pues muchas gracias, me gustó mucho la ponencia. Pues sería toda mi intervención. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Quetzalcóatl. Ahí te comentaría en el caso de la Ley Federal de Zonas y Monumentos Históricos, Artísticos y Arqueológicos. Hay un artículo, no recuerdo si es el 35 por ahí, que señala que no me recuerdo cómo está redactado, pero habla de que están por encima las zonas arqueológicas de monumentos históricos. Y ahí hay un gran debate, porque Sí, o sea, prácticamente pues es que... toda la zona, como tú bien dices, la zona de históricos está encima de la arqueológica, en el caso del centro de la Ciudad de México, ¿no? Y no solamente ahí, o sea, tenemos el caso de Cholula, Puebla, ¿no? Cholula, O sea, donde tiene un valor patrimonial, donde está enterrado, y no es ese el único caso, ¿no? O sea, demasiados, pues prácticamente toda la Ciudad de México está construida pues sobre, pues prácticamente un centro prehispánico de mucho valor en su tiempo, ¿no? Ahora, Entonces, desde luego, ahí hay que reconocer también que quizá en términos económicos, en las condiciones actuales, resulta más útil un inmueble histórico, digamos, que una zona arqueológica. Déjeme ponerlo así, en términos, digamos, meramente funcionales económicos nada más, ¿no? Ahí es donde se dan esos choques de esas fuerzas, desde luego. Sí. Sí, entonces, sí es un tema de mucho rato y pues de mucho debate, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, me parece muy retroalimentativa toda la información que nos dio en cuanto pues a esto, ¿no? Al contrario. Gracias, esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, Quetzalcóatl. Sí, maestro, por favor. Sí, quería nada más ponerles esta imagen, un poco la pregunta de Gustavo de hace un instante. Esta imagen del lado izquierdo es la calle Motolinía, no me acuerdo si Motolinía o Gante, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y esta es una zona central de un fraccionamiento residencial nuevo. Cualquier ciudad, la que quieran, de esos conjuntos de vivienda que se han desarrollado en el país en los últimos años. Lograr esto implica una enorme capacidad. Creo que ahí la participación de los arquitectos, de los planificadores, es muy importante en lograr esta vitalidad de esas zonas, ¿no? En esa apropiación de esas calles, de esos lugares, y que hay un lenguaje, hay una cosa detrás de todo, de la imagen de la izquierda hay toda una estructura detrás que soporta ese tipo, no solamente la ubicación céntrica, sino la vegetación, el ancho de la calle, los usos que se le dan a cada uno de los inmuebles, generar puertas, generar ventanas, accesos, ¿verdad? En todo ese tipo de zonas, que no es un ejercicio nada sencillo. Intervenir en una zona histórica sin duda implica una enorme puesta en marcha de un gran número de capacidades técnicas, sociales, de enorme sensibilidad, ¿verdad? Con ese lugar para poder intervenir y hacer que esas zonas pues tengan vitalidad. Gracias, perdón, Leonel. No. A usted, maestro, gracias. Sigue abierta la palabra, consultas por parte de nuestros alumnos y alumnas. Mientras piensa, Daniela... recordarles que, Daniela, sí, si me permiten,
nuestro taller internacional plantea una línea de desarrollo en relación al patrimonio, a la puesta en valor de estos elementos patrimoniales. Por lo tanto, es una línea extremadamente interesante. Solamente para complementar, aquí en Chile existen 3 categorías del reconocimiento del patrimonio. El primero, en relación a los inmuebles, que probablemente es el más antiguo y el más histórico, y en la cual nuestro país tiene mayor experiencia. Hay otra categoría que tiene que ver con la conservación de los entornos naturales, que es una línea extremadamente importante para nuestro país. Sabemos que nuestro territorio tiene una bajísima densidad poblacional, por lo tanto la presencia de los entornos naturales tiene una extremada fuerza en los centros históricos y en general en los asentamientos humanos. Y recientemente, no hace mucho, se creó una nueva línea de conservación del patrimonio, que es el patrimonio intangible. Y debo decir que este patrimonio intangible, que son las creencias, las festividades, etcétera, los bailes, a mi modo de ver, son las que menos espacio tienen en los centros urbanos, porque al momento de que pase un carnaval, se desarrolle una fiesta, evidentemente que los diseñadores urbanos y la propia ciudad no está preparada para recibir este tipo de actividades. Entonces hay una línea de desarrollo muy interesante. Perdón, creo que hay una palabra solicitada ahí, una pregunta, a ver si me ayudan, porque aquí no puedo visualizar muy bien las manitos. Había un comentario de Daniela Bernal. Hola, sí. A ver, adelante. No, Bien. yo quería decir que me pareció súper interesante la exposición, que me gusta y que la verdad me impresiona mucho cómo en México también se atesora mucho la cultura y el patrimonio, porque mi comparación es que en Chile está un poco más descuidado ese ámbito, igual como dice el profesor, existe. Sin embargo, siento que en su totalidad las personas están muy desapegadas a la identidad cultural en el territorio chileno, sobre todo con las culturas indígenas. Por ejemplo, aquí en Chile, si bien no existen estos como patrimonios como pirámides y cosas construidas, sin embargo, hay historias y leyendas que se enfocan en lugares como patrimonio natural y en el fondo en el sur se descuidan mucho, hay mucho, se vende a privados, no se protegen de la forma en la que ojalá se deberían proteger, hay otras, no sé, hay muchos casos en realidad. Existen, pero siento que no se les da la suficiente importancia. Por ejemplo, en Valparaíso también es patrimonio, la ciudad es patrimonio y si bien está protegida, no se le puede intervenir, pero tampoco se le hace una mantención. Y uno actualmente va a la ciudad de Valparaíso, pasea por ahí y puede ver mucho de ese patrimonio en deterioro, en mal estado, y la ciudad en general, la calidad de vida en ese lugar va disminuyendo porque tampoco se le da la atención que necesita. Entonces me gustaría mucho que acá en Chile se le diera más protección por parte del gobierno a esos sectores, a esos lugares. Y nada, que me gustó mucho la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Sí, en efecto, como tú comentas, y un poco la intención un poco lo que quería recalcar también en la presentación es que efectivamente la historia se construye, digamos, en todo momento y siempre se van, es muy importante nosotros como diseñadores, digamos, del espacio, reconocer e identificar estos elementos. El que una ciudad o una zona tenga o no tenga mucho patrimonio, o el poco que tenga, sin duda se tiene que, como tú sabes, tener conciencia de ese patrimonio y de buscarlo y de atesorarlo como parte de nuestra historia, de eso que nos hace tener esa identidad, digamos, con ese lugar, ¿no? Y así podemos hablar de muchas historias de lugares que a lo mejor históricamente no tienen una gran relevancia, pero que la misma gente construye esos referentes, ¿no? Recuerdo ahorita un elemento en Chetumal, esta escultura de un camarón
que es una escultura muy reciente, pero la gente lo reconoce como parte de su identidad, ¿no? Como, le llama histórico, pues histórico no tiene nada, tendrá apenas unos cuantos años, y es bastante feíto, pero la gente es la que le da ese valor, ¿no? Esas son las cosas que hay que tener de cada uno de esos lugares para poder buscar cómo construir desde la gente, reconocer esos valores para poder darles importancia y conservarlos y mejorarlos. Muy bien. Sigue abierta la palabra. A ver si se animan nuestros alumnos y alumnas. Quizás ya hay alguna inquietud en relación a los centros históricos que estamos trabajando en el taller. Es el momento de plantear las dudas y consultas. Está Elisa Jazmín, y si quieren yo después. Muy bien, maestro. A ver. ¿Quién lo va a dar? Hola, Liz. ¿sí me escuchan? Hola. Sí, perfecto. Mi participación es como comentario, como comentaba la arquitecta Elsa. Acá en Chilpancingo se está haciendo lo que es el plan de desarrollo de la ciudad y como comentaba lo está haciendo una empresa externa. Entonces, también mencionó lo de los 4, lo de nuestros barrios. Mi comentario es que es muy importante, como ya mencionaron, dar esta importancia a lo que son estos espacios históricos que nos dan identidad, pero también necesitamos ver cómo esto repercute en lo que es la ciudad, porque mencionaba muy bien que en lo que es la zona centro se concentra lo que es la mayoría del comercio y aleja a lo que es la vivienda a las periferias. Entonces, en algunas ciudades, incluyendo, acá en Chilpancingo, tenemos igual ese problema en que en la zona centro pues es donde están los comercios, donde está pues esta parte importante, ¿no? Pero no le damos esa importancia a las periferias. A veces la ciudad crece tan rápido que no nos damos abasto para darle infraestructura y servicios a estos espacios. Entonces, me parece que es un punto importante que se tiene que ver en las ciudades. En este caso, en la planeación urbana que se está haciendo, es algo que se tiene que poner en claro, pues, que necesita darle esta importancia, porque no nada más, la ciudad no nada más se concentra en el centro, o sea, la ciudad no nada más la parte histórica o la parte central, también es todos los espacios que contemplan esta ciudad, tanto la parte céntrica, como las periferias. Entonces, mi punto era, sí hay que respetar estos espacios, sí hay que darles importancia, porque pues nos identifican, tanto cultural como representan nuestras costumbres, pero también hay que darle importancia a estos espacios que son periferias, porque a veces se concentran tanto en lo que es el centro, se concentran tanto en estos espacios céntricos, que dicen, no, pues hay que mejorar, sí, hay que darle mantenimiento, hay que ver cómo puedo rescatar estos espacios. Sí, y qué hay con las periferias. O sea, mi punto de vista es, tal vez en algunas ciudades se les da mucha importancia, y como había mencionado, tú dices, yo voy a Puebla, conozco Puebla. No, conoces el centro, más no la ciudad. Entonces, me parece que es un punto realmente importante que no se le da pues la importancia que merece. En este caso de la ciudad, como ya mencionó, es una empresa externa. Entonces, como alumnos o como habitantes de esta ciudad, no tenemos como que ese privilegio de decir, ¿sabes qué? Yo necesito esto en estos espacios, porque literal no nos toman en cuenta. Y no sé si la escuela, no sé si esté participando maestra Elsa, pero me parece que no. Entonces creo que... Perdón, estamos participando, pero como asociación, y ya hemos pugnado, no nada más, ya hemos dado nuestros comentarios, varios colegios de aquí,
y pues estamos en la consulta, está de alguna manera ya publicado en un enlace, en una página, hay que vertir nuestros comentarios para que en este caso los consultores lo tomen en cuenta o en su defecto tendríamos que manifestar nuestra inconformidad. Gracias. Y pues ese era mi punto de vista, ¿no? Que no nada más hay que quedarnos como que darle importancia al centro o mantenimiento al centro, sino también a lo que resta de una ciudad. Sin duda, Ilesa, coincido contigo, ¿no? No podemos dejar de ver el centro sin reconocer todo el contexto, desde luego, del conjunto, ¿no? Sin duda. Muy bien. Gracias, Elisa. Maestro Memo, parece que usted tenía la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar ya lo he hecho, pero no me cansaré de agradecerte tu participación, Enrique. Ha sido muy, pues brillante y bastante interesante y de mucha utilidad para nosotros. Creemos que evidentemente, incluso con la última intervención que hace la compañera Elisa, es muy significativo ver que los centros históricos, pues podemos dar una definición general, pero cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene su complejidad, ¿no? Están inmersos en dinámicas muy diferentes, ¿no? Hay centros históricos muy dinámicos, hay otros centros históricos prácticamente abandonados, ¿no? La misma situación que llevamos de año y medio en el mundo a nivel de pandemia, pues ha dado cuenta de mucho de este deterioro, por ejemplo, ¿no? Pero también ha dado cuenta de esta necesidad del espacio público y del espacio público que justo en esta fotografía que tú nos compartías ahorita, pues es más que evidente, ¿no? Las plazas comerciales se llaman plazas comerciales porque tratan de imitar esa connotación de una plaza pública, pero evidentemente nunca lo van a lograr. O sea, tal como están planteadas actualmente, es complicado, difícil que lo logren hacer. Entonces, yo nada más quería señalar esa complejidad que tiene y que evidentemente, por ejemplo, en el caso de San Juan del Río o en el caso de Concepción, que tienen sus cascos históricos, pues son, y ya lo hemos visto ayer con la participación de los cronistas, tienen elementos en común, pero también tienen elementos propios en términos de sus dinámicas, ¿no? Y eso yo creo que para un análisis como el que estamos tratando de hacer aquí en el taller, evidentemente son muy importantes. ¿Tú qué recomendarías, digamos, para una primera aproximación a estos estudios? Es decir, tenemos 2 semanas, no vamos a hacer obviamente todo un inventario urbano, ya hay mucha información de alguna manera, pero ¿cuál sería tu recomendación pues para llevar a cabo, digamos, esta primera aproximación? Gracias. Al contrario, Memo, muchas gracias. Bueno, desde luego en las condiciones en las que, digamos, nos encontramos, esta reducción, esta posibilidad, digamos, de poder, yo diría que en principio vivir esas zonas es muy importante. Eso es como cualquier otra, ¿no? O sea, una zona céntrica, una zona periférica, sin duda es muy importante vivirlas. Y vivirlas pues significa pues caminarlas, y caminarlas en la mañana, y caminarlas en la tarde, y caminarlas en la noche, y caminarlas un lunes, y luego caminarlas un sábado, que nos permite identificar todas esas dinámicas que se dan, digamos, cómo se dan, digamos, esas condiciones, en la medida de lo posible, digamos, ¿no? Desde luego, lo que nos permita en este momento pues la distancia, y sin duda sí es hay cosas que no nos dicen los censos, muchas cosas, ¿no? Es más, los censos nos dicen muy poquito. Los censos, la información estadística, no es lo mismo que ir y desde luego caminar y ver que en la mañana la señora, doña Toñita, saca su puesto y cómo prepara, digamos, ahí la comida, y la gente que llega, a qué hora llega y de dónde llega y cómo es que convive, cómo ese sitio se vuelve un punto de encuentro, ¿no? Y seguramente es un puesto temporal, que seguramente en los censos no sale,